la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Víctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por contarnos sobre el crecimiento económico, sobre las finanzas públicas, sobre la participación de las mujeres en el ámbito de la economía, sobre empleo, sobre nearshoring, sobre educación, energía, agua, o sea, sobre la vida del país en ese momento tan importante que estamos viviendo. Hola Marcela, muy buenos días, encantado de acompañarlos esta mañana. Un saludo para ti, para Patricia, Manuel, el auditorio. Saludos, Gracias. Víctor, buenos días. Saludos, Víctor. ¿Por qué es importante como el tener presente estos datos que son relevantes y entonces conocer realmente el momento país que vivimos? Efectivamente, en el INCO estamos convencidos de que no podemos diagnosticar lo que no medimos y no podemos diseñar políticas públicas de lo que no diagnosticamos. Bajo estos dos principios, pues el punto de partida es primero analizar los datos que tenemos para entender la realidad que nos rodea. Y de ahí que la propuesta del INCO ha sido siempre partir de la información, partir de los datos, partir de las mediciones duras, para saber dónde están los aspectos que nos duelen, ¿no? Que nos duelen como país, que les duelen a las entidades, a las regiones. Y nuestras mediciones de competitividad se alimentan de muchos ejes donde medimos, como bien señalados, aspectos del mercado laboral, aspectos económicos, temas relacionados con acceso a diferentes tipos de infraestructura, de servicios. Y cuando pones eso en la balanza, cuando concentras esos elementos, cuando analizas la gestión de los recursos públicos, que pues, es el comportamiento de las finanzas públicas, pues te das cuenta de que hay aspectos que son transversales a los estados, que son de necesidad para el país, y estamos frente a la elección más grande de nuestra historia democrática. No solo se va a elegir a la persona que encabeza la presidencia y los congresos a nivel federal, sino también 9 gubernaturas, cerca de 20,000 cargos en todo el país, ya considerando los cargos de elección a nivel estatal y municipal. Entonces, pues tenemos que hacer propuestas, y es lo que está haciendo el INCO, basadas en las necesidades que tienen los distintos polos de desarrollo del país y pues qué dicen los datos sobre esas necesidades. Uh-huh. Oye, Víctor, también uno de los temas importantes tendría que ver la situación de CFE, de Pemex. Hay diferentes posturas con respecto a si vale la pena o no rescatarlas, porque parte de lo que señalan en el informe es la situación financiera y operativa crítica que tiene Petróleos Mexicanos, y por otro lado vemos también esta situación de los apagones en buena parte del territorio nacional y la falta de mantenimiento de estructura por parte de CFE a sus propias instalaciones, que derivan en estas problemáticas que se viven prácticamente a diario para el sector domiciliario, comercial, industrial y demás, ¿no? Entonces, estas dos grandes empresas paraestatales, ¿en qué situación están y cuál sería la evaluación que se hace? Y insisto, como se cuestionan algunos, si vale la pena o no rescatarlas y fortalecerlas. Mira, la respuesta concreta es, yo creo que el enfoque de rescatar empresas, por supuesto que es equivocado, ¿no? Lo que tenemos que aspirar es a crear condiciones para que estas empresas sean rentables. Uh-huh. Y el marco normativo, tanto del sector petrolero como del sector eléctrico, tienen elementos suficientes para que eso ocurra. Yo creo que una de las herencias más desafortunadas de esta administración a nivel federal es la idea de que tenemos que transferir recursos públicos de manera permanente y abundante a las empresas para que puedan emprender, digamos, muchos de sus negocios. Y la verdad es que no. Creo que hay diferentes alternativas de sinergias con el sector privado, con recursos que las hagan más rentables, que les permitan seleccionar un portafolio más eficiente de proyectos. Y la propia CFE y Pemex lo han hecho, incluso bajo esta administración, solo que lo han hecho con reglas de asociación con el sector privado un poco distintas a las que veníamos viendo quizás algunos años atrás. Uh-huh. Pero la necesidad está ahí, y creo que lo que hemos visto desde los datos, desde la información, es que el crecimiento de las necesidades energéticas del país pues está alineado con el crecimiento
de la economía y con el potencial de crecimiento que se puede detonar a raíz de este fenómeno del nearshoring del cual ya hablaba Marcelo. Entonces, pues sí, necesitamos empresas más modernas, más adecuadas a la realidad, con una perspectiva financiera mucho más realista y adecuada a sus necesidades, y tomando en cuenta que son realidades aún dentro de la esfera pública muy distintas, ¿no? Pemex es una empresa que tiene un grave problema de financiamiento, graves problemas crediticios, es una empresa de categoría pues en default financiero, prácticamente no se hace del poder soberano, y CFE pues es una empresa que todavía mantiene pues un grado de inversión en su participación de largo plazo en moneda extranjera como el gobierno federal. Pero si no atendemos estas causas operativas y no enfocamos a las empresas a un manejo financiero adecuado, pues CFE va a acabar en el mismo lugar que vemos a Pemex ahorita. Sí, bueno, nosotros acá, seguramente ustedes también, hemos estado viviendo días de más de 40 grados de temperatura y sin servicio eléctrico. Pues la verdad es que la desesperación es mucha, porque finalmente también falla el servicio del agua, porque los pozos se quedan sin energía y se convierte en una verdadera pequeña crisis que en el marco de un proceso electoral, por ejemplo, hace que perdamos de vista la reflexión de todos estos temas que ustedes están poniendo sobre la mesa a través de la plataforma del IMCO, del portal del IMCO, donde podemos entonces darnos cuenta qué tanto hemos avanzado y dónde estamos ubicados. El tema de la educación, ahora el cierre del ciclo escolar, es otro de los temas que la verdad que tendríamos que estar revisando con muchísima puntualidad, porque ya no nada más es que cada 6 años se cambie de programa de educación, sí, sino que simplemente la educación está sirviendo para todo menos para darles herramientas a los chicos para que sean más competitivos. ¿Cómo se puede incidir en estos temas desde la ciudadanía? Mira, al final de cuentas, como ciudadanos nosotros tenemos una responsabilidad y un derecho que es ejercer nuestro voto en las próximas elecciones, y porque eso nos da cierta legitimidad como ciudadanos para reclamarle y exigirle a las autoridades que cumplan con determinados estándares. Ahora, nuestra participación activa en el diseño de políticas públicas, el seguimiento que le podamos dar, el impulso a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan distintos temas. Hay organizaciones que se enfocan en temas de educación, hay otras que lo hacen en temas de salud, hay otras que lo hacen en temas de energía, ¿no? Mucho más allá del INCO, obviamente, ¿no? Estoy hablando de manera más general. Y en la medida en que nos involucramos en esa participación, en ese diseño, en esa exigencia, de manera continua, no solo al momento de ejercer el voto, pues estos temas salen, ¿no? Coahuila es un estado, por ejemplo, que en nuestras misiones de competitividad ocupa un lugar privilegiado a nivel nacional, es un referente para el país. Es un referente en temas de seguridad, por ejemplo, ¿no? La manera en que ha revertido el Estado pues los desafortunados momentos que se vivieron hace 15, 20 años con el inicio de la guerra del narcotráfico, y cómo ha revertido el Estado toda esa situación con una estrategia de seguridad que hoy es referente a nivel nacional, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta que la manera en que se coordinan las autoridades con una fuerte exigencia del sector privado, de los hogares, de las familias, de los empresarios, pues donde se dan los resultados. No es un trabajo conjunto, y sí es cierto que llevan mano las autoridades porque pues toman decisiones clave, pero ahora sí que si le soltamos la rienda y no estamos atentos a lo que están haciendo, no le damos seguimiento y no los evaluamos, pues esa rienda se suelta de más, ¿no? Sí, exactamente, Víctor. Ahora, estamos en este periodo de veda, de silencio, de días de reflexión para procesar y analizar lo que se vivió durante las campañas para emitir el voto razonado el 2 de junio. Pero ¿tú consideras que lo que se dijo, lo que se propuso en campaña estuvo acorde con las necesidades? Seguramente se dejaron de lado y por fuera aspectos importantes. Yo no sé si los diagnósticos que ofrecieron quienes aspiran a los diferentes cargos, porque no solo se renueva la presidencia, son más de 20,000 cargos de elección popular, hay procesos concurrentes locales también importantes. Por supuesto, es una elección sumamente compleja, pero en términos generales, Víctor, ¿cómo evalúas el nivel, la calidad de la propuesta y de la campaña con respecto a tantas circunstancias y necesidades que hay en el país? Pues mira, la verdad es que las propuestas en general creo que
pues están enfocadas a los temas, ¿no? Hay propuestas en materia laboral, hay propuestas en materia de atracción de inversión, hay propuestas para mejorar el sector salud, para mejorar el sector educativo. Podemos discrepar, digamos, ideológicamente, quizás en el perfil de algunas de las propuestas, en el tamaño de la intervención del Estado, pero yo creo que la gran ausencia de la discusión es un tema de manejo responsable de las finanzas públicas. Hablábamos hace un momento de que tenemos que diseñar las mejores políticas públicas, pero las mejores políticas públicas también son las que podemos implementar de manera sostenida. De nada sirve que propongamos un acceso universal a servicios de salud, un sistema de pensiones mucho más generoso, si no existen las condiciones para mantenerlo a través del tiempo. Y creo que esa fue la gran ausencia. ¿Por qué? Porque pues, hablar de finanzas públicas responsables no es rentable electoralmente. Un candidato, una candidata, hay que hablar de pues, tener un perfil adecuado de la deuda, de cobrar impuestos, de restringir el gasto, pues obviamente no va a ganar ninguna elección, ¿no? Y eso quizás para mí fue la gran ausencia de la conversación. Y pues es algo que veremos en la cruda del lunes 3 de junio, ¿no? Porque pues, la persona que resulte ganadora pues va a tener que empezar a hablar de eso inmediatamente, ¿no? Y creo que bueno, pues eso lo iremos viendo y por eso el INCO ha insistido en el tema del manejo de finanzas públicas. Víctor, en las tarjetas que ponen de cada uno de los estados en esta investigación que han hecho, ¿qué estado te parece a ti que debe ser más cauteloso al momento de elegir precisamente por todos los pendientes que vienen arrastrando? ¿Hay diferencias entre los estados? ¿Las obvian, las notan? Pues mira, de los 9 estados que van a elegir, ya sea una gubernatura, una jefatura de gobierno, como es el caso de la Ciudad de México, tienen retos distintos, ¿no? Hay unos que tienen retos muy importantes en materia de mercado laboral, por ejemplo, estados como Chiapas, por ejemplo, Guanajuato, Veracruz, tienen problemas importantes de informalidad, pero por ejemplo la Ciudad de México y Jalisco tienen problemas mucho más relevantes de crimen, de Estado de Derecho. Hay distintos indicadores ahí que muestran que esa es la parte que les duele, ¿no? En Yucatán, por ejemplo, un tema que está pendiente de atención es toda la parte del sistema político y gobierno, donde pues, hay un tema de gestión de recursos, pero también de qué tanto se involucra la gente en la participación con el gobierno. Y digamos que esas realidades de los estados que son específicas, pues con el diagnóstico transversal a través de distintos indicadores podemos pues un poco decir dónde están esos elementos que hay que atender, ¿no? Y cada estado tiene sus propios aspectos que son de interés, pero en general vemos entre estos 9 que hay necesidades de digitalización, hay necesidades de atracción de inversión y necesidad de mejorar las brechas de género en contra de las mujeres, que hoy están en contra de las mujeres, y solventar esas brechas en el mercado laboral. Muy bien, pues invitar al auditorio, ¿no? a que vaya y atienda la página del INCO y que revise ahí no nada más esto, sino muchas otras investigaciones que ustedes tienen a disposición del público, porque es un sitio abierto. Encantado, sí, en la página www.inco, Instituto Mexicano de la Competitividad.org.mx. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, y bueno, encantados de continuar la conversación a través de estas plataformas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Víctor, un abrazo y un agradecimiento grande a ustedes por siempre atendernos. Gracias a ustedes, muy buen día. Hasta luego. Gracias, Víctor Gómez, director de Analítica de Datos del Instituto Mexicano de la Competitividad. Son las 9:09 a.m, es tiempo de hacer pausa. Volvemos. Contextos. El programa líder en la